Tigre, municipio. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Masa Zamora, los sueños imposibles y confiamos en los dos. Transformamos Tigre. Gracias a tu aporte, mejoramos tu vida y la de tu familia. Más seguridad, más justicia, más salud. Hablamos con hechos. Este 9 de agosto, votá a Julio Zamora. Frente Renovador Tigre. Lista 138. Confía de vuelta. Hablamos con hechos, compromiso y convicción. Con tu super chip solo por hoy, triplicá y hablas a cualquier compañía, teléfonos fijos y a todo el país, recargando desde 50 pesos o más. Y si recargas 40 pesos, duplicás. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. OSFE, Obra Social Ferroviaria. Su salud en las mejores manos. Consulte acerca de nuestros servicios y planes. Llámenos al 0800-333-3313, de lunes a viernes de 9 a 18, o visítenos en nuestra página web www.osfe.org.ar. Invertimos para vivir en una ciudad más segura. Por eso, fortalecimos el sistema de protección ciudadana con más personal, más patrulleros y más tecnología. Colocamos 700 cámaras en puntos estratégicos y construimos un nuevo centro de monitoreo más moderno y equipado. Antes de fin de año, llegaremos a 70 móviles blindados que recorrerán la ciudad las 24 horas. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Más cargas, más llamás. Superchip. Con todas tus recargas, hablas gratis al país. A San Juan, a Neuquén, a Junín, Paraná, Yapeyú o Cosquín. Recarga tu personal. Recarga tu Superchip. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Más gestión, más seguridad, más Tigre. 60.000 vecinos en Alerta Tigre 2.0. 1.500 cámaras de seguridad. 90 patrullas móviles. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Acércate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. En indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sanduicherías, alimentos, turismo, cobertura de servicio de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar trámites de IOMA. Estamos en Inciso 1519, Tigre. Teléfono 4731-0972 o 4749-8534. Mail sindicato municipaltigre@yahoo.com.ar. Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Omar Cabral, secretario general. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad.
Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 28 de julio de 2015. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas, FM Líder 1045, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Jorge Carranza, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Repito, este último, 4754-0507. Email: info, hablando de seguridad, @gmail.com. Mensajes de texto al 15 62 16 81 64. Radio online www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Usted podrá escuchar o bajar o requerirnos algún audio en especial de alguna emisión que le interese. Con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar. Usted nos los pide al email que acabo de mencionar y que repito: info, hablando de seguridad, @gmail.com. Días pasados, el 14 precisamente, en una escuela, yo digo que mal llamadas escuelas de policía descentralizadas, las hay en varios partidos, en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. Son aquellos municipios que adhirieron al convenio respecto de la creación de policías locales. Esas policías locales tienen una escuela donde los aspirantes cursan determinada cantidad de tiempo, determinada cantidad de materias, hay una currícula establecida, entre las que se incluyen actividades de educación física o de actividades físicas, práctica de tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, sin perjuicio de lo que se pueda llegar a aprender en el aula, también hay actividad física. En una de esas actividades físicas, una de las aspirantes, una jovencita de 22 años, que hacía 4 meses que estaba incorporada, 4 meses, porque la capacitación en estas escuelas o pseudoescuelas son de 6 meses. Una jovencita, digo, de 22 años, que se encontraba incorporada hacía 4, el lunes 14 del mes corriente, de julio, en un entrenamiento, sufre una lesión que no ve porque era interna, sintió un intenso dolor, se lo hace saber a sus superiores, se retira del establecimiento, sola, nadie la acompaña. Esto lo hacen saber su padre y su madre. Hay distintos medios, de la gráfica, de la TV. Va a 2 hospitales, un hospital de Moreno y un hospital de General Rodríguez, donde le dicen que tomara un antiinflamatorio, un analgésico, y que no era nada más que eso. 4 días después, esto fue un lunes 14, 4 días después, en la misma semana, obviamente, el viernes 17, se produce el fallecimiento de esta jovencita, Andrea Nair Martínez, 22 años, cadete de la Escuela Descentralizada de Policía del Partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Obviamente se practica una maniobra de autopsia médico-legal, la cual determina que como consecuencia de una fractura de costilla hubo una perforación de un pulmón. Es decir, que se produjo ahí un neumotórax.
Se colapsó el pulmón no se distiende por un tema de presión, se igualan las presiones. Los pulmones se dilatan, se expanden por presión negativa. Cuando la presión se iguala con la atmosférica, el pulmón se colapsa y no respira. Les decía que el informe final de autopsia dice que muere por una perforación del pulmón como consecuencia de una fractura de costilla. Sus familiares, su padre y su madre, se quejan por dos motivos. Primero, el inmenso dolor por la pérdida de su hija tan jovencita, solamente 22 años, y dos diputados de dos agrupaciones de dos partidos distintos, uno socialista y el otro el GEN, presentaron sendos pedidos de informes al Ejecutivo Provincial, esto se presentó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pidiendo explicaciones acerca de quién capacita, cómo capacita, cuál es la estructura médica que tienen, si hay protocolos de atención para cadetes o para el personal que estudia o que trabaja en estos centros de capacitación, toda vez, repito, que esta chiquita deambuló sola y en colectivo por un hospital. En el segundo fue acompañado de su madre por segunda vez. A uno de ellos volvió por segunda vez, esta vez acompañada de su madre. Estos pedidos de informes han promovido la separación momentánea de los médicos de ambos nosocomios. Se están instruyendo actuaciones administrativas. Lo mismo con el personal de este centro de capacitación, donde interviene asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En los dos casos con la misma finalidad, determinar responsabilidades. Acá se está hablando de abandono de persona y se está hablando de mala praxis. Como cuando se habla de mala praxis y cuando se habla de abandono de persona, a veces se hace ligeramente y sin el conocimiento suficiente como para saber de qué estamos hablando y si estos tipos penales tienen que ver con la situación que estamos mencionando. Y como es nuestra costumbre, vamos a la fuente, quien nos pueda ayudar a entender y clarificar a la opinión pública, porque esta es una situación muy grave la que ha sucedido en Moreno, muy grave. La familia confía a su hija de 22 años a la policía local para que sea entrenada, para que en un futuro no muy distante egrese como oficial de policía local, en este caso Moreno. Resulta ser que ante una lesión ocurrida en el transcurso de una actividad programada, la chica, la cadete, queda sola, se va sola en colectivo a un hospital donde le dicen que es un simple traumatismo. Repito, va a otro hospital al que vuelve nuevamente con su madre y a los 4 días esta lesión fallece. Aquí esto hay que descomponerlo en estas dos instancias, en este centro de discapacitación o escuela descentralizada y la atención en estos nosocomios, como decía, uno en General Rodríguez y el otro en Moreno. Para poner un poco de claridad a esto y saber de qué estamos hablando, hemos invitado al doctor Adrián Arena, quien es abogado, es especialista en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Tributario, es docente universitario, es director de la Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense. El doctor Arena nos ha acompañado tantísimas veces y cada vez que tenemos una cuestión relacionada con el derecho, acudimos a él porque estos, como digo, siempre abrevan en las fuentes. Adrián, buenas tardes y bienvenido y gracias por tu presencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Me has escuchado en esta introducción, seguramente estabas enterado de este hecho. Sí, no en forma tan pormenorizada como lo acaba de exponer, pero lo había leído por encima, ¿no? Esto realmente es una situación grave, grave institucionalmente. Lo más grave es el óbito, es la muerte de esta chiquita
de esta chiquita, de esta jovencita de 22 años, y yo decía que esto hay que descomponerlo en 2 etapas. La primera, cómo es que cursando en plena actividad, se la deja ir sola cuando acusa que ha sufrido un traumatismo como consecuencia de una actividad física, que esto pasa con regularidad, siempre donde hay actividades físicas, siempre hay algún accidente, esto es inevitable. Por eso el pedido de informe de estos 2 diputados, decía uno socialista y otro del GEN, para saber con qué elementos cuenta esa escuela descentralizada, si hay algún protocolo de atención para personal, y dentro del personal involucra a los alumnos, obviamente. Y la primera etapa sería, Adrián, preguntarte si en el caso de los responsables de esta escuela han incurrido en un abandono de persona, y si no, ¿por qué no? Si sí, porque sí, y si no, ¿por qué no? Sí, bueno, la primera reflexión, digamos, en forma previa a abordar ese tema que corresponde hacer es el grado de precariedad, ¿no?, que hay en este tipo de establecimientos que se supone están destinados a capacitar personal para que esté en condiciones de operatividad en un tiempo récord, que no registran comparación en ningún otro lugar del mundo civilizado, por lo menos. Absolutamente. Y después me llama también la atención el tipo de vinculación que une a los aspirantes con el Estado, porque lo mínimo que deberían tener es una cobertura de riesgo del trabajo o algo equivalente, ¿no?, como para atender este tipo de situaciones. Si un obrero le pasa lo mismo en una fábrica, el empleador lo va a remitir a la ART para que reciba atención médica. Acá aparentemente esa contingencia no estaría prevista, cuando es muy probable que suceda, y de hecho en este caso sucedió y habrá sucedido en cientos de casos, quizás con un desencadenamiento diferente. Adriana, nadie escapa que cuando se practican deportes, cuando se practican actividades físicas, siempre hay imponderables y accidentes como este. Claro, y eso hay que preverlo. Hay que preverlo, obviamente. Ahora bien, el tema es, evidentemente acá no se previó. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades de este establecimiento? Yo creo que desde el punto de vista penal no tienen responsabilidad. Quizás tienen responsabilidad desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista civil, indudablemente el Estado también la tiene. ¿Por qué? Porque nosotros, para establecer desde el punto de vista de la responsabilidad penal, si un sujeto es responsable de un delito, lo que tenemos que ver es cómo contribuye esa persona con su conducta a que se produzca el resultado. Y evidentemente, si la persona fue por sus propios medios al hospital público, aunque eso no está bien, deberían haberla trasladado, pero de hecho si la mandaron ahí y fue sola, confiaron en que ahí iba a recibir la atención médica adecuada. Creo que es en esta segunda etapa donde se podría intentar determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal. El abandono de persona es cuando la persona víctima es incapaz de valerse por sí misma y ahí se la deja y no se resista. Claro, pero además requiere una intención del sujeto de abandonarla, que en este caso no existe esa intención. Es decir, y podemos tratar de examinar si concurre alguna otra figura penal, pero no la hay. Digamos que acá hay una negligencia que debería traer aparejada una sanción de tipo administrativo. Y eventualmente el funcionario podría tener responsabilidad civil, pero reitero, acá el hecho se produce por una falla en la atención en el hospital público. Es decir, un diagnóstico equivocado, quizás no hicieron un examen físico adecuado de la persona, que es lo que deberían haber hecho, ¿no? Cuando un médico, además de un prolijo interrogatorio del paciente, lo que tiene que hacer es un examen físico o incluso con método de diagnóstico, que se supone que un hospital debe tener. Y además, por las referencias que le hacía la persona y por el tipo de lesión, era muy probable que pueda tener una fractura. Eso mínimamente lo tendrían que haber constatado. Si no lo hicieron y como consecuencia de eso se produce el fallecimiento de la persona, se podría intentar determinar si hay alguna responsabilidad en esta muerte
por una conducta omisiva de parte del servicio médico de los dos hospitales, ¿no? Ese sería el punto. Creo que se podía avanzar en ese aspecto. Bien, por un lado, descartamos entonces cualquier tipo de responsabilidad penal con respecto al centro de entrenamiento o a esta llamada escuela descentralizada. Claro. Puede ser una actitud repudiable, puede evidenciar un desinterés por la persona, puede ser una conducta negligente desde el punto de vista funcional, pero no es delito eso, y eso está claro. Ahora bien, en el otro caso, en el caso del establecimiento, puede haber una responsabilidad por omisión. Yo quiero agotar el anterior. Sí. Seguramente, y como ya está interviniendo asuntos internos, si esta gente fue separada preventivamente, es la información de la que dispongo, que ha sido separada preventivamente de su cargo, seguramente el responsable del turno, seguramente el responsable del establecimiento, para determinar de alguna manera administrativamente cuál es la responsabilidad. Puede llegar a costarle esto a la separación del cargo. Claro. Nada más. Y se podría ahí llegar a iniciar alguna acción por parte de los familiares. Contra el Estado, seguro. Contra el Estado provincial. Sí. Por ser los empleadores. Sí, por haber en ese lugar se presentado esta situación y haber una relación de empleo público o equivalente. No sé bien cuál es el vínculo que une a los aspirantes con el Estado, pero sería equiparable a una relación de empleo público. Los aspirantes se supone que cuando ingresan, una vez que son evaluados, son aptos, ingresan, cobran un sueldo y empiezan a estar amparados por el Instituto de Obra Médico Asistencial, que es el IOMA. Claro, que por lo general las prestaciones las cubre a través del sistema de hospital público. Así es, exactamente, así es. Nos quedaría entonces ahora analizar la otra cuestión, que es la omisión o la acción u omisión de estos dos hospitales públicos, uno de Moreno y uno de General Rodríguez. Claro. En ese caso, cuando se analiza una responsabilidad por omisión, lo que se trata de determinar es si el sujeto que omita, al que se le imputa la omisión, tiene un poder efectivo como para evitar que se produzca el resultado. En este caso, si eso está claro, hay lo que se llama un nexo de evitación, es decir, la persona estaba en condiciones de haber evitado la producción del resultado si hubiese hecho un examen como correspondía y determinado cuál era el problema. Eso fue lo que no pasó. Tampoco aparentemente concurre alguna otra causa ajena al hecho en sí como para que haya motorizado la producción del resultado, con lo cual se le puede imputar perfectamente a la persona, al profesional que atendió a la chica esta, un homicidio culposo. A eso quería llegar. Un homicidio culposo por omisión. A eso quería llegar, precisamente. Esto sucedió un lunes, la chiquita falleció un viernes. Esos 4 días, con este dolor, que obviamente le dolía, porque así lo manifestaron sus familiares, le dolía intensamente el tórax, no habrá concurrido a clases en esos 4 días. No, lo que podía plantear desde el punto de vista, poniéndose en lugar del defensor, digamos, del médico, lo que podía plantear era que si el dolor persistía y más allá del diagnóstico errado que ellos hayan hecho, se imponía que vaya a un centro asistencial, es decir, como que podía haber hecho algo y no lo hizo. La víctima. Claro. Fue a otro hospital. Claro, pero fue el mismo día, creo, no fue posteriormente, ¿no? No, fue posteriormente. Fue posteriormente. Está bien, y ahí también ese es un tema que desde el punto de vista técnico es complejo, porque concurren en la producción del resultado la conducta omisiva de 2 sujetos diferentes que no tienen conexión entre sí, con lo cual, por lo menos el primero le puede atribuir responsabilidad al segundo, si es que fue en segundo lugar a otro lugar, y podría intentar eximirse de responsabilidad atribuyéndola al segundo. Eso es muy técnico, pero se llama
técnicamente se llama cursos causales irregulares, donde intervienen diferentes personas que contribuyen a que se produzca un resultado y que no tienen conexión entre sí. No hay un pacto de actuación, no hay coautoría, digamos. Evidentemente, Adrián, aquí tiene que haber intervenido la justicia criminal, porque se practicó una maniobra de autopsia médico-legal. Acá se ha dado intervención a la justicia. Sí, de hecho tiene que haber una causa penal. Tiene que haber imputados también. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Me permitís que vayamos a la primera pausa y después seguimos desarrollando el tema? Claro. Adelante, Jorge. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón. Nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras, Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspician este bloque Dream Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. De profesionales latinoamericanos de seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar, www.forodeseguridad.com. Seguimos entonces con este desgraciado hecho del fallecimiento de esta chiquita Andrea Naín Martínez, cadete de la Escuela Descentralizada de Policía Local de Moreno, cuyo deceso ocurriera el pasado viernes 18, como consecuencia de una lesión que recibiera el lunes anterior, es decir, el 14, en circunstancias que se hallaba en una actividad física en la escuela donde se estaba capacitando para egresar luego de 6 meses como oficial de policía, habiendo ingresado hace 4 meses, quiere decir que habría ingresado por allá por abril aproximadamente, y estaría egresando a fines de agosto, principios de septiembre. Adrián, decíamos que podemos hasta llegar a hablar de homicidio culposo con todo esto. Y yo creo que si se averigua si hubo un delito, el delito sería ese. Habría que ver analizar en profundidad la actuación de los médicos de los dos establecimientos y establecer si se ajusta o no al tipo penal, pero es muy probable que sí. Resulta hasta chocante y yo he hablado con otras personas respecto de este tema.
y estuvimos atrás de la familia, tratamos de averiguar algunas cosas. Hay por parte de la familia y de los allegados, hay bronca, porque sienten que la han dejado sola. Es decir, que la institución que en ese momento la tenía como alumna, la dejó sola, y los responsables lo mismo, sumado a ello lo que pasa en los dos hospitales, y posteriormente fallece por falta de atención o deficiente atención. Eso es lo que habría que probar en un futuro. Claro, probar que la atención recibida no era la adecuada, que había que haber hecho algo que no se hizo, y como consecuencia de no haber hecho lo que debía hacerse, se produce el fallecimiento. Como vos decías, esto es muy claro. Un estudio de diagnóstico por imágenes, enseguida se hubiese visto que había una costilla fracturada, pero aparte hay otros elementos clínicos que al médico le dan la pauta de que estamos en presencia de un pulmón perforado, por lo que fuere. Pero además, una descripción que haga la persona de lo que le ocurrió a cualquier médico normal debería explorar esa posibilidad, porque es una situación adecuada con lo ocurrido. Ahora, sin perjuicio de la prosecución, los padres seguramente se van a presentar como particular damnificado en esta causa. Muy probablemente, sí. Muy probablemente. Tienen también la vía civil. Claro. La vía civil es simultánea con la vía penal. ¿Puede ir dentro de la vía penal o tiene que ir aparte una vez que se tenga resultado en la faz penal? El reclamo civil se puede hacer en el mismo proceso penal, lo prevé el Código Procesal Penal. En ese caso la cuestión se va a discutir si la causa se eleva a juicio, es decir, si hay debate se trata el reclamo civil. Si no llega a elevarse a juicio, el reclamo civil no se trata. Y si no, se puede hacer en una acción civil, en un juzgado civil. Por separado. Por separado. Y la única limitación que tiene el juez civil para expedirse es que tiene que haber previamente una sentencia penal firme que establezca los hechos. Es decir, el juez civil no puede discutir los hechos que fija el juez penal. Ahí apuntaba mi pregunta. Ahora, lo que no me queda claro es por qué, si esto no va a debate, no puede instarse la vía civil. No se puede discutir en el proceso penal. Bien. Porque uno se constituye como actor civil durante la investigación penal preparatoria, deduce la demanda civil, y si se abre el debate, se discute también en el juicio la extensión del daño, la responsabilidad civil y todo. Si la causa no llega a juicio, el tribunal no va a tratar el tema civil. ¿Y por qué razón la causa no podría llegar a juicio? Y podría no llegar a juicio por entender que no hay delito, por ejemplo, o por no poder establecer quién no encuentran a un sujeto acusable, digamos, en el caso de que se diluya la responsabilidad entre varias personas. Y es posible. El tema acá, lo que me parece es que confluye en una cantidad variada de circunstancias de diferentes fuentes la que determinan que se produzca el resultado. Entonces ahí es un poco complejo atribuírselo exclusivamente a un sujeto cuando hubo situaciones que se dieron fuera de la esfera de actuación de esa persona. Más que nada cuando hubo dos personas de diferentes establecimientos que o varias, porque a lo mejor atendieron varias en cada guardia. En cada guardia que tuvieron, digamos, un poder de hecho para actuar e impedir el resultado. Me da la sensación que el que está, o los que están en una situación más comprometida, son los que la examinaron en segundo término, por una cuestión de causalidad, ¿no? Que es un tema técnico, pero sería así. ¿Podríamos enterarnos un poco de ese tema técnico en un lenguaje asequible? Una de las cuestiones que más se estudia, digamos, a nivel teórico, es lo que se llama la imputación del resultado a la acción. Es decir, qué acción o qué omisión es la que determina la producción del resultado. Y esto presenta particularidades complejas cuando son
varios hechos independientes los que en alguna medida contribuyen a que se produzca el resultado, de forma tal que si suprimimos mentalmente uno de ellos, el resultado no tiene lugar, dentro de lo relevante, ¿no?, en la producción del resultado. Por ejemplo, el segundo médico podría decir, está bien, yo podía haber hecho esto, pero si el anterior hubiese actuado bien, esto tampoco hubiese pasado, por ejemplo. Ese es el tema. Entonces lo que hay que hacer es determinar bien los hechos, cómo ocurrieron, y hacer un análisis de la relación causal. Se supone, Adrián, que en los 2 hospitales donde esta chiquita acudió, tiene que tener entrada en el libro de guardia porque ha sido atendida. Y seguramente esos asientos ya estarían secuestrados. Estarán secuestrados. Sí, por supuesto, sí. Claro. Y debe haber algún diagnóstico, por lo menos presuntivo o provisorio, en ambos casos. Seguramente, sí. Porque cuando quizás en algún caso, cuando no lo tomaron seriamente, podían, por ejemplo, consignar que fue una persona que manifestaba tener dolor y se le prescribió un antiinflamatorio, un relajante muscular, claro, por ejemplo, un analgésico, puede claro. quedar eso. Sí. Claro. Pero bueno, no hay historia clínica, ahí hay libro de guardia directamente. Nada más. Y en el caso, cuando esta jovencita se retira del centro de capacitación, sí, seguramente ha estado toda esa semana, como dijimos, sin concurrir. Claro. El uso y la costumbre indican que va el médico del elemento a constatar qué es lo que está pasando con ese efectivo que no está yendo o a clase o al trabajo para justificarle sus días. Sí. ¿Qué pasa con esto, Adrián? Porque si es que no lo hubo, y si lo hubo, ¿qué pasa con ese médico? Y ese médico, la función de él era administrativa, más bien, justificar eso, no involucrarse en el tratamiento de la persona, con lo cual él no tiene ningún tipo de vinculación. Digamos, ahí también hay otro desarrollo teórico que se aplica, que es el tema de los roles. Se dice que la responsabilidad penal empieza cuando uno quebranta su rol e incursiona en un rol que no le corresponde. Él, si verifica que la persona está imposibilitada de ir, se mantiene dentro del rol, que es verificar el ausentismo. Entonces no tiene responsabilidad. Es más, aunque detecte una situación irregular, no está obligado a actuar. Eso también no está obligado. La jurisprudencia lo exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque está dentro del rol de él. Aunque sea médico de policía. Un ejemplo. Si una persona pide un remis y le dice, trasladame a este lugar que tengo que robar, y el remisero lo lleva y sabe lo que van a hacer, él no quebranta su rol de transportista. Entonces hay fallos, hay jurisprudencia que dice que esa persona no es partícipe del hecho. ¿Por qué? Porque está dentro siempre del rol que le corresponde actuar. Es un desarrollo moderno dentro de la imputación de responsabilidad penal, ¿no? Bueno, hay varias situaciones así. Es muy técnico, quizás sería muy complejo desarrollarlo ahora, se entiende. Básicamente el tema es ese. Se entiende. Sí. Yo comentaba que hubo 2 legisladores, uno del GEN y el otro del socialismo, que elevaron sendos pedidos de informes. Coinciden en algunos requerimientos ambos legisladores. Ambos dicen que la responsabilidad de los médicos estaría acreditada, me refiero a los hospitales, el Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y el Vicente López de General Rodríguez, porque fueron suspendidos por tiempo indeterminado por la autoridad de aplicación, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores pidieron la nómina de los agentes encargados de instruir la formación de la policía local en Moreno y solicitaron, entre otras cosas, detalles de la cobertura médica que poseen los aspirantes en ocasión del entrenamiento,
como la accesibilidad de ambulancias y centros de salud próximos al predio donde se da instrucción a los cadetes. Uno de los legisladores advirtió sobre la falta de atención primaria a aquellas personas encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Por la tarea que les toca desempeñar, no poseen acceso inmediato a la salud, dejándolos en estado absoluto de vulnerabilidad. Esto es lo que conversábamos al principio, al inicio de la hora, y esto es lo que realmente a la familia le produce esta situación, esta indignación, aparte del dolor por la muerte de su hija, porque entienden, más allá de esta situación técnica que Adrián nos está planteando, la familia siente como que su hija ha quedado desamparada. Y sí. Y esto, en realidad, todos están desamparados. Todos los que hoy están haciendo la formación como policía local están en situación de desamparo, porque el nivel de precariedad es evidente y demuestra un Estado ausente que se ocupa más de aparentar que de actuar. Es decir, hacen este tipo de emprendimientos con una finalidad de presentar como que atienden reclamos sociales, pero lo hacen sin seriedad, sin recursos, mal, digamos. En realidad, Adrián, ¿vos estás apuntando a que esto es un tema electoralista o esto viene desde hace tiempo? No es coyuntural por las elecciones, es la forma en que se maneja el sistema. Es un sistema ineficiente que establece prioridades en función de imagen, que el gobernador, los patrulleros llevan el nombre del gobernador, es decir, se trata de medir todo en términos de rédito político, no de eficacia. La función del Estado es dar seguridad. Lo que piensan estos es hacer de cuenta que lo hacen, demostrar una efectividad que en realidad no existe. Eso y es gravísimo. Y además de gravísimo, es lamentable que se maneje así. Es lo que pasa en el mundo subdesarrollado, donde la sociedad tampoco exige que se rinda cuentas sobre este tipo de cosas, ¿no? Estoy pensando en los riesgos que se corre. Estos aspirantes tienen práctica de tiro, y también donde se utilizan armas siempre existe la posibilidad de un accidente. Hubo un incidente, hubo un cadete que falleció también por manipular el arma incorrectamente. Sí. Y hace 3 días se acaba de detener en La Plata a un integrante de una banda de 4 tipos. Asaltan a un joven de 28 años que salía con un auto nuevo, un auto moderno, un asalto a mano armada. Este muchacho se resiste, estos delincuentes se dan a la fuga, 2 toman un camino determinado, otros 2 se suben a un transporte público. El público los ve, les hace saber a integrantes del comando de patrullas que se acercan al lugar requerido por los mismos vecinos, los detienen y resulta ser uno de la Policía Local de La Plata, claro, del primer curso. Tercer episodio que sucede con un integrante de la Policía Local de La Plata, porque se está privilegiando la cantidad y no la calidad. Y me temo mucho que esto también pase con los docentes y que también pase con las condiciones en que estos jovencitos están recibiendo su entrenamiento, porque de alguna manera, y como lo hemos dicho, son muy vulnerables. Y sí, pero aparte el tiempo de formación es muy exiguo. Uno en ese tiempo no puede salir a la calle a combatir el delito. Requiere mucho más entrenamiento, me parece. Pero, y te parece y muy bien. Claro. Te parece y muy bien. Claro. Yo escucho muchas veces cuando se habla, no tuvieron práctica de tiro, tiraron 5 tiros, 10 tiros, 15 tiros, 20 tiros. Lo que debe tener en claro el policía es cuando no debe abrir fuego. Claro. Adrián, la técnica de tiro es relativamente fácil de adquirir. Ahora, ponderar cuando no debo abrir fuego
aún a costo de mi propia vida, eso es lo más difícil que internalizo. Bueno, hubo varios hechos recientemente donde murieron personas inocentes porque la persona el policía no pudo determinar que no correspondía actuar en ese momento. Claro, vemos hechos en colectivos, vemos hechos en galerías con mucha gente. Lo que pasa en paseos públicos. Que acá se simplifica mucho, el discurso político es simplificador. Entonces piensan que llenando de policías, llenando de patrulleros que dependan de los municipios y de cámaras, que se resuelve el crimen, y eso no tiene nada que ver. Sí, a la postre las cámaras seguramente testimoniales, nada más. Claro. Porque la cámara no impide el hecho. Por eso, no lo impide. Y patrulleros con sujetos que no están preparados pueden prevenir delitos menores, delitos que incluso ni siquiera traen aparejada detención, pero el crimen, la criminalidad media y alta, con eso no se combate. Fíjate vos que en La Plata hubo otro hecho, hace un tiempo, hace unos meses, donde cuatro integrantes de la policía local, con un supuesto cuento del tío, entre comillas, entregaron sus armas a un supuesto comisario inspector que les dijo que bajaran a la comisaría local. Ese comisario inspector era supuesto porque no existía y se llevó a las 4 pistolas reglamentarias de dotación de estos 4 jóvenes de policías locales. Eso habla de la deficiencia en la capacitación. Pero yo no quiero perder el norte con el hecho que nos convocó hoy aquí, que realmente esto es muy grave, muy grave. Se ha perdido la vida de una jovencita y lamentablemente gratuitamente, porque se la podía haber atendido antes, lo que demuestra también que parte de la salud también está en crisis, Adrián. Y sí. Y aparte la forma en que se asignan los recursos, ¿no? Se están construyendo hospitales de complejidad media que después no los pueden poner en funcionamiento por falta de equipamiento, por falta de personal idóneo, pero se pueden exhibir. Es decir, el gobierno prioriza lo visible, lo que se puede mostrar como un logro de campaña prácticamente, pero no se ocupa de la atención efectiva de la salud, y lo demuestra cualquiera que va, lo aprecia cualquiera que va a una guardia de un hospital público, en busca de cuestiones incluso simples que no tienen respuesta. Como de alguna manera lo has expresado, pero como ciudadano, como hombre de a pie, ¿cómo ves el tema de la seguridad y el tema de estas policías locales y de estas policías municipales? ¿Cómo lo ves como ciudadano? Todo depende de cómo se ponga en práctica. Es decir, uno dice, la policía local o policía municipal, no. El tema sería ni no ni sí, sería cómo se implementa. Es decir, qué grado de formación tiene, cómo está organizada, qué recursos dispone. Es decir, eso, no está mal por ahí que ciertos municipios, sobre todo en ciudades importantes, cuenten con una policía propia. Pero el tema es que efectivamente pueda actuar, que sean personas formadas y que cumplan la función específica que para la cual está prevista. Y también es interesante saber quién lo formó. Por supuesto, quién lo formó, pero yo creo que hay otras cuestiones que por ahí no están, que son simples, quizás son más simples y que no están en la agenda de los políticos, ¿no? Por ejemplo, regular el uso de la fuerza. Yo veo que hay situaciones donde, por ejemplo, hay un corte de ruta y si Gendarmería actúa, después un juez los procesa por abuso de autoridad. Quizás debería regularse el uso de la fuerza en toda su extensión, digamos, y no hay una normativa, más allá de los protocolos que puedan tener la fuerza, no hay una ley que establezca ese tipo de situaciones. Y eso en otros países existe. Sin embargo, Adrián, sí, hay una resolución de las Naciones Unidas a la que Argentina adhirió, y es el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto tiene 3 requisitos: el sentido de la oportunidad, de la razonabilidad y de la gradualidad. Claro, pero el tema es... Exactamente. Eso es correcto, pero el tema es atender situaciones puntuales. Es decir, en este tipo de cosas hay que actuar de tal modo. Hay países, por ejemplo, Colombia tiene una normativa muy importante en eso. Y después deslindar la función
desde el punto de vista operativo, determinar a quién le corresponde el poder de intervención, si a la policía o a los fiscales. Yo veo que hay fiscales y jueces que incursionan en el terreno de la represión de delitos, dando directivas de cuándo hay que actuar o no. No están facultados porque no tienen la capacitación. Eso es una función del Poder Ejecutivo. Absolutamente. Y acá no pasa. Habría que deslindar la función judicial, la requirente del Ministerio Público, de la represión de los delitos y establecer que es facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Eso genera problemas. Hay que esperar que venga un juez para decir cuándo actuar, por ejemplo, en una toma de rehenes. Me hace acordar a Ramallo esto. Claro. Esto me hace acordar a Ramallo. Eso lo tiene que manejar la policía. Es que pero no hay una norma, y entonces la policía espera que el juez dé la orden. El juez a veces no sabe quién tiene que actuar porque hay un vacío legal. Tal cual. Esa es otra cuestión de la cual nadie habla, pero es un tema que debe abordarse. Venimos hablando de esto de hace mucho tiempo y se incrementó a partir de Ramallo esto. Claro, sí. Fíjate vos que en Capital hubo un hecho similar en Paternal hace unos 10 años aproximadamente, donde resultó muerto un civil y donde el propio juez de instrucción fue al lugar. Y él dispuso cuándo el personal del Grupo Especial de Policía Federal actuaba o no actuaba. Y eso no puede hacer. El juez tiene que juzgar el delito. Tal cual, no puede no puede intervenir. El poder de intervención no es de la justicia. Pero bueno, eso hay un vacío legal que sería importante también regularlo a eso. Incluso el Código Procesal Penal de la Nación, que va a entrar en vigencia en poco tiempo, tampoco prevé esa situación. Pero bueno, son cuestiones que no requieren recursos, digamos, que hay que legislar el tema y nada más. Pero esto le da certeza al funcionario cuando actúa. Y por otra parte, esta superposición de funciones de distintas fuerzas lo único que hacen es atomizar esfuerzos y que ninguno tenga claro hasta dónde debe llegar. Claro, eso también. Esto está pasando en las rutas nacionales con Gendarmería y las policías provinciales. Sí, y también está Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también están, acá en la General Paz está la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por ejemplo. Y Prefectura. Sí. Y Prefectura en el Parque Saavedra, por ejemplo. Sí, claro, y eso no es una distorsión. Una desnaturalización porque las respectivas leyes orgánicas de esas fuerzas determinan los objetos, es decir, la doctrina de cada una de esas fuerzas. Y esto hace mucho tiempo que se ha desnaturalizado. ¿Me permitís hacer la última pausa? Sí, cómo no. Adelante, Jorge. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Diosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Nos
quedan 7 minutos de programa. Estábamos hablando con nuestro invitado, con el doctor Adrián Arena, algunas cosas que realmente son importantes para el quehacer policial de todos los días y lo que la comunidad ve todos los días. Hablábamos recién del tema de las tomas de rehenes y hablábamos recién de un hecho en una autovía no muy lejana, donde personal de una fuerza de seguridad está procesado por tratar de restablecer la libre circulación de vehículos cuando los ocupantes se negaron a hacerlo. Esta fuerza de seguridad hizo uso de la fuerza racional, gradual, oportuna, y terminaron procesados. Y siguen todavía procesados, Adrián. Claro, sí. Y siguen procesados. Y expuestos a reclamos civiles incluso. Claro, porque una cosa, hoy lo conversamos al principio, del programa, al principio de la charla. Esto sí tendría este vacío legal, pero esto puede ser a propuesta de cualquier legislador, inclusive de la propia fuerza. Y sí. De la propia fuerza. Son cuestiones que no requieren, digamos, gasto, sino trabajo. Pero bueno, no hay planificación, se resuelve sobre la marcha. Hay un incidente y vienen, como en este caso, los pedidos de informe, las suspensiones preventivas, pero fuera de eso no hay una planificación racional. Sí, es lo que pasó con el Código Procesal. Matan a alguien y modifican el régimen escarcelatorio o agravan las penas. El Código salió en 1998, entró en vigencia y ya tiene más de 30 modificaciones. Una locura. ¿Por qué? Porque cada modificación viene... El antecedente inmediato de cada modificación es un crimen resonante. Claro, son actitudes reactivas, espasmódicas, sí. Y no proactivas. Acordémonos de la reforma Bloomberg. Claro, que incluso generó el efecto inverso. Contrario. ¿No? Porque disminuyó algunas penas y permitió que recuperaran la libertad un montón de personas. Pero bueno, es la forma en que se toman las decisiones acá. Hay un informe de narcocriminalidad del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2015, hace aproximadamente un mes. Analiza la situación de cada uno de los países del continente americano y cuando le toca a la Argentina dice que sigue siendo un país de tránsito de cocaína hacia Europa, pero la producción de cocaína y el consumo interno también son motivo de creciente preocupación. Estas cuestiones fueron igualmente señaladas en un informe reciente de una ONG local que describe que varios laboratorios de cocaína operan en Buenos Aires. Este mismo informe fue el que llevó al Papa Francisco a decir a comienzos de este año que estaba preocupado por la mexicanización de la República Argentina. Esto es un informe, repito, que tiene aproximadamente 60 días del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica respecto de la narcocriminalidad en el continente americano. A veces, cuando tenemos informes internacionales, como por ejemplo el informe PISA, que tiene que ver con el nivel educativo en la República Argentina, las autoridades de turno salen a desacreditarlo y a exponer distintas situaciones, diciendo que esos informes toman como referencia a otros estados y que nada tienen que ver con la realidad del Estado argentino. No digo el Estado como ente administrativo, sino de la cultura, de la idiosincrasia del argentino. A eso me estoy refiriendo. Todas estos llamados de atención que deberían llamar la atención a quien debe llamarle la atención, no deberían caer en saco roto porque las consecuencias tal vez no se vean en este momento, pero sí se ven a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo por allá por la década de los 80, había una institución que existe que se denomina Cenareso, el Centro Nacional de Rehabilitación Social,
Su director era el doctor Carlos Cagliotti, un médico psiquiatra argentino, prestigiado en el mundo entero. Cagliotti decía en aquel momento, en los años 80, que en 20 años más Argentina se iba a parecer mucho a Colombia y se iba a parecer mucho a México. Creo que el doctor Cagliotti fue un visionario. Algunos insisten todavía con el tema de país de tránsito. Personalmente cuando lo escucho, me asoma una sonrisa, por no emplear otros términos que no serían adecuados para una emisora de radio. Me asoma una sonrisa cuando se tiene en cuenta que la forma de ataque internacionalmente reconocida contra el narcotráfico es el seguimiento de los insumos y el blanqueo y el lavado de capitales. En el mundo entero, de hace muchos años, se tiene en cuenta estas dos situaciones. Argentina es uno de los grandes fabricantes de precursores químicos. Ustedes fíjense qué está pasando con el Cedronar. Adrián, no lo escuchamos. No existe. No existe. Y una de las tareas del Cedronar, precisamente, es el seguimiento de los precursores. Y quiero decirles a todos ustedes que los precursores químicos son aquellas sustancias que son necesarias para llegar al producto final, al producto refinado, a partir de la planta, del alcaloide, como por ejemplo de la cocaína, del opio, de la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias que se usan para llegar al producto final, esos son los precursores químicos. Adrián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, al contrario, un placer haber venido. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Por último, quiero decirles, como lo estamos haciendo desde hace varios programas, estamos por una campaña para la reposición del monumento a la Virgen de Luján en 3 de febrero y Ayacucho, en San Martín. Ese monumento que llevaba en ese lugar más de 60 años fue removido por las autoridades municipales, por empleados municipales, porque las napas de agua provocaron la inestabilidad del monumento. Se había prometido que se iba a restablecer en 30 días, han pasado ya 4, casi 5, y todavía estamos como en el mes de marzo cuando se retiró el monumento. Queremos hacer llegar nuestro ruego, nuestro pedido a las autoridades municipales. Sabemos que la estatua de la Virgen de Luján está en resguardo en el obispado local y deseamos los vecinos de San Martín y pedimos con todo respeto a la mejor buena voluntad de las autoridades municipales para que se reponga definitivamente el monumento a la Virgen de Luján en Ayacucho y 3 de febrero, donde siempre estuvo. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo jueves, como siempre, a las 4 de la tarde. Perdón, el próximo martes, gracias, Jorgito. Nuestro operador me dice, ¿cómo jueves? Cambiamos. El próximo martes, como todos los martes, a las 4 de la tarde, en FM Líder 1045, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Si es víctima de un delito, evite mirar fijamente a los delincuentes. Suelen reaccionar violentamente. FM Líder 104.5. Comienzo de espacio publicitario. Vacunate contra la gripe. La vacuna que es gratuita y se aplica en todos los hospitales, centros de atención familiar y de salud de Tigre. Para más información, ingresá en www